El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El mes de septiembre para nosotros en la Iglesia es el mes de la Biblia. Es un mes dedicado a la meditación, a la reflexión, al conocimiento de la Sagrada Escritura. Y la Iglesia nos invita a que a lo largo de este mes, pues acudamos con fe, con espíritu de esta fe que hemos recibido para acercarnos a la fuente de nuestra fe, a la fuente de nuestra vida, que es la Sagrada Escritura. Y hoy el Evangelio precisamente nos habla de esta actitud que tiene la multitud, que tiene la gente que sigue a Jesús. Dice el Evangelio de San Lucas que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Reconoce, por lo tanto, la gente que las palabras de Jesús son palabra divina. No es palabra humana, sino palabra divina. La misma expresión nos lo dice. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. No dice para oír las palabras de Jesús, porque reconocen en las palabras de Jesús la palabra divina, esa palabra divina que creó el universo, esa palabra divina que llamó a los profetas, esa palabra divina que habló al pueblo de Israel. Es en primer lugar el reconocimiento de la palabra de Dios. Se agolpan para escuchar, hay una necesidad por escuchar la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Jesús. Y en consonancia con esto que les he dicho, que estamos nosotros en el mes de la Biblia, ojalá que para nosotros también tengamos esta actitud de la gente de tiempos de Jesús, que se agolpa. Agolparse es un verbo que no solamente significa acudir, sino la gente ante una necesidad está como desesperada y busca escuchar a Jesús. De veras en nosotros habrá esa actitud también de
de agolparnos. Hay desesperación, hay ansiedad. Así como muchos sufren de ansiedad y comen rápido, habrá una ansiedad espiritual en nosotros de querer conocer la palabra de Dios, de querer escuchar la palabra de Dios, de querer vivir bajo la luz de esta palabra divina. O simplemente pues nos da lo mismo escuchar la palabra de Dios que cualquier otra palabra. ¿De veras alcanzamos a distinguir que la palabra de Dios es la verdad? Y si por lo tanto la palabra de Dios es la verdad, debe ser lo que entonces nos atraiga y nos satisfaga. En medio de un mundo como este que nos toca vivir, donde todos hablan, todos opinan, todos dicen, ¿de veras será la palabra de Dios un punto de referencia para nosotros, al menos los creyentes? Hay ansiedad por conocer la palabra de Dios, hay ansiedad por escucharla, hay ansiedad por vivir según esa palabra. Esto es lo primero que quiero decir, sobre todo pues al inicio de este mes de septiembre, mes de la palabra. Ojalá que podamos nosotros acercarnos más a la palabra de Dios en este mes, que crezcamos más en la escucha, en la meditación y en la práctica de la palabra de Dios. Segundo, el texto de Lucas nos presenta en sí el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Al final nos lo dice este texto, que dejándolo todo, lo siguieron. No sabemos quiénes, pero podemos intuir quiénes lo siguieron, porque aquí el Evangelio nos menciona al menos 3 nombres concretos: Pedro, Santiago y Juan. Entonces podemos suponer que se está refiriendo a ellos, que dejándolo todo, lo siguieron. Y este llamado, por lo tanto, de los primeros discípulos va precedido de 2 acciones importantes, de 2 acciones fundamentales en la vida de los discípulos de Jesús. En primer lugar, está precedida por la predicación de Jesús. Han escuchado la predicación de Jesús. Dice el texto que Simón y sus compañeros estaban lavando las redes porque eran pescadores, y Jesús pide la barca de Simón Pedro para subirse en ella y ponerse a predicar a la gente que le sigue, a la gente que está agolpada en torno suyo. Entonces Pedro y quienes están ahí están escuchando a Jesús. Jesús prepara, por lo tanto, el corazón de Pedro con 2 acciones. En primera, con su palabra. ¿Qué predicó Jesús ese día? No lo sabemos, no nos lo presenta el texto de hoy. Pero seguramente la predicación de Jesús habrá sido precisamente en torno al llamado, en torno a la fe, etc. Jesús prepara el corazón de Pedro y de sus primeros discípulos para que luego sean capaces de acoger su invitación, la predicación. Y esto es importante para nosotros, porque el texto de la Sagrada Escritura, también en otro texto, nos dice que la predicación mueve a las personas a Dios, mueve a las personas a creer. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie? Dice la Sagrada Escritura. La predicación, por lo tanto, es fundamental para atraer, para hacer que los demás crean. Esta es la primera acción, por lo tanto, que prepara el corazón de Pedro y de los demás discípulos para aceptar el llamado de Jesús. Segundo,
La siguiente acción que va a preparar el llamado de estos discípulos es el evento que conocemos nosotros y como la pesca milagrosa. Después de que Jesús termina su predicación, invita a Pedro y a sus compañeros para que vayan mar adentro, remen mar adentro para pescar. Y Pedro, consciente de la situación, le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. No hemos pescado nada. Pero, confiando en tu palabra, echaré las redes. Ese confiando en tu palabra no solamente se está refiriendo a la orden que Jesús le está diciendo en ese momento de ir mar adentro para pescar, sino que también puede ser interpretado como todo aquello que escuchó Pedro en el momento en el que Jesús estaba predicándole. ¿Qué habrá predicado Jesús? ¿Qué habrá escuchado Pedro en ese momento de predicación? Que entonces le va llevando a confiar en el Señor. Y es que una cosa va preparando la otra. La predicación prepara el corazón de Pedro para confiar en su palabra. Y esta es la expresión que presenta el Evangelio. Confiando en tu palabra, no solamente lo que me estás diciendo ahorita, sino lo que escuché hace un momento. Confiando en tu palabra, echaré las redes. La predicación ha suscitado, por lo tanto, la confianza de Pedro. O sea, se fía de Jesús. Pedro conocía a Jesús según la tradición de los evangelios. Se dice que no. Lo había escuchado, tal vez había escuchado hablar de Jesús, pero no lo había visto. Y entonces sorprende que Pedro se confíe de un desconocido. Hasta el momento Jesús es un desconocido para Pedro. No ha tenido una experiencia, un intercambio de palabras con Jesús hasta este momento. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y aquí viene para nosotros una invitación profunda. La escucha atenta de la palabra de Dios suscita en nosotros confianza, pero también la palabra de Dios nos mueve a la acción. Confiando en tu palabra es la expresión de Pedro. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Ahí hay una acción. O sea, voy a pescar porque estoy confiando en lo que tú has dicho. La palabra de Dios, la predicación, debe llevarnos a la acción. Decía un texto de la Sagrada Escritura que hemos escuchado recientemente: no se contenten con escuchar la palabra de Dios. No nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino es necesario vivirla. Cuando escuchamos de verdad la palabra de Dios, esta nos tiene que mover a hacer, a vivir de acuerdo a esa palabra. Y ese es el paso. No simplemente es, ya escuchamos la palabra de Dios, listo. No, estaremos listos cuando hayamos nosotros escuchado y vivido la palabra de Dios. Qué importante entonces para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana y sobre todo en este mes, como he dicho, donde estamos llamados a vivir, a agolparnos a la palabra de Dios. Sí, poner más atención para escuchar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios nos mueva, nos lleve a vivir según esa palabra. Esto es lo que percibimos hoy en el Evangelio. Pedro escucha la predicación de Jesús, luego escucha la indicación que Jesús le hace: rema mar adentro. Y entonces viene como consecuencia el que Pedro
confíe en la palabra de Jesús y que haga lo que Jesús le está diciendo. Entran en el mar, pescan una cantidad de peces que dice el Evangelio, la barca se hundía, hicieron señas a sus compañeros para que vinieran a ayudarles. Y después de este suceso, después de este momento, viene otra reacción de Pedro. Se postra delante de Jesús y le expresa: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios ilumina nuestra vida, nos hace ver con claridad la verdad de nosotros mismos. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro reconoce la santidad de Dios. Pedro reconoce su situación personal. Soy un pecador. Soy un pecador. Pero todas estas reacciones, todas estas conclusiones han sido motivadas por la predicación de Jesús. Podemos entonces también cuestionarnos qué reacciones nos hace tener la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? Vemos estas reacciones de Pedro. Confía, hace lo que Jesús le pide y ahora reconoce su situación. Al menos la palabra de Dios nos ha hecho reaccionar en estas tres cosas que hoy el Evangelio nos presenta. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿confiamos más en Él? ¿Confiamos más en Dios? ¿Nos convencemos más de Él? Segundo, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿hacemos caso a lo que escuchamos? ¿Hacemos caso a lo que el Señor nos dice en su palabra? Tercero, la palabra de Dios me lleva a mirar mi vida y a reconocer: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Al menos en estas tres cosas debemos nosotros reaccionar frente a la palabra de Dios. Porque todo esto llevará a Pedro a recibir el llamado, a aceptar el llamado. Jesús le dice después de esa expresión: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el texto: dejándolo todo, lo siguieron. Esto es un itinerario para seguir a Jesús. Este es un instructivo a fin de poder nosotros llegar a esto, a dejarlo todo para seguir a Jesús. A considerar que Jesús es la gran parte. A considerar que Jesús es ese tesoro escondido. A considerar que Jesús es esa perla preciosa. Y a dejar todo, vendo todo, para comprar este campo y quedarme con el tesoro, quedarme con Cristo. Conclusión: no podemos seguir a Jesús si no le escuchamos, si no confiamos en Él, si no practicamos o hacemos lo que Él nos dice, y si no reconocemos nuestra condición, nuestra situación. No podemos seguirlo si no nos anteceden estos pasos. Evaluemos entonces nuestras reacciones frente a la palabra de Dios. Evaluemos nuestro camino de seguimiento a Jesús. Si lo seguimos es porque confiamos en Él. Si lo seguimos es porque le estamos obedeciendo. Estamos haciendo todo lo que Él nos dice. Si le seguimos, entonces es porque estamos nosotros reconociendo nuestra situación. Nada somos sin Él. Estoy reconociendo que sin Él no soy nada, que necesito de Él.
para ser yo mismo, que necesito de Él, de su palabra para vivir, que necesito de Él para lograr la plenitud de mi vida, para ser feliz. Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos conceda su gracia para que seamos capaces de ser verdaderos seguidores suyos. Que así sea.